Muy buenas tardes a todos y a todas. Les agradecemos anotar su nombre y apellidos en el chat para poder registrar la asistencia a esta actividad. El Museo de la Universidad de Costa Rica y el Museo de Arte Costarricense les dan una cordial bienvenida a la charla Hugo Díaz, cronista de la Costa Rica contemporánea 1930-2001. Esta charla está a cargo de Laura Rabe Cerconi. Laura es historiadora del arte, además es la curadora encargada de la sección de registro de colecciones del Museo de la Universidad de Costa Rica y es la curadora de la exposición Hugo Díaz, Crónicas en Tinta, 1930-2001, que actualmente se encuentra en el Museo de Arte Costarricense. Esta exposición es producto de una investigación del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, CICLA de la Universidad de Costa Rica, y además cuenta con objetos de la colección de Hugo Díaz, la cual pertenece y custodia el Museo de la Universidad de Costa Rica. Queremos aprovechar la ocasión para invitarles a visitar esta exposición en el MAC de martes a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es gratuita. Tendremos este espacio de charla con Laura de aproximadamente 45 a 50 minutos y posteriormente abriremos un espacio para sus preguntas, comentarios, consultas, las cuales pueden ir registrando en el momento de la charla o al finalizar en el chat y vamos a leerlas, o bien también abriremos un espacio de moderación con el micrófono para sus preguntas y comentarios al finalizar la participación de Laura. Nuevamente agradecerles estar aquí, acompañarnos y comentarles también que esta es la primera actividad de un ciclo de 4 actividades que estaremos desarrollando durante estas semanas y vamos a estarles enviando invitación a las siguientes actividades por si ustedes desean también participar. Así que escuchamos a Laura con la charla. Muchas gracias, Laura. Adelante. Gracias, Adriana, y bueno, muchas gracias a las personas asistentes a esta actividad. En efecto, con esto iniciamos un ciclo de charlas en torno al- a la caricatura y en torno al humor gráfico. Espero que puedan participar en las próximas. La otra semana vamos a tener una charla a cargo de Lloyd Picharanglin Fonseca. Em, Posteriormente vamos a tener un conversatorio sobre ilustración de libros y por último vamos a tener una charla a cargo de Gabriel Baltodano que se titula Apuntes para una historia de la risa en Costa Rica. Entonces voy a dar inicio. Como les explicaba Adriana, la exposición que se encuentra en el Museo de Arte Costarricense es un producto eh, de una investigación que realicé en el CICLA que se titulaba Hugo Díaz, cronista de la Costa Rica contemporánea. Y bueno, lógicamente la exposición es una síntesis y una derivación de ese proyecto. El día de hoy lo que les quiero compartir es un acercamiento a la obra general de don Hugo Díaz y también compartir diversos elementos de archivo y de nuestras colecciones eh, para abordar algunos aspectos del trabajo de este artista. También voy a hablarles un poco de este, del desarrollo de su carrera como caricaturista profesional y su incorporación al ámbito cultural en la Costa Rica de la década de los 70. Entonces, bueno, voy a iniciar este recorrido, ¿verdad? Este recorrido por la obra de Hugo Díaz con una imagen que tal vez a muchos de ustedes les vaya a parecer periférica. Se trata de este afiche que don Hugo diseñó para una actividad organizada por el Centro Cultural Español en 1992. Eh, Dicha actividad consistió en la proyección de una serie documental sobre la historia del cómic. El afiche, así como el plegable,
de los materiales divulgativos de esta actividad fueron diseñados por Hugo. Y desde mi perspectiva se trata de una especie de declaración de amor hacia un género que muchas veces ha sido visto de forma peyorativa y por lo general marginado de los relatos principales de la historia del arte. Me refiero al cómic, me refiero a la caricatura, ¿verdad? Esta marginalización muchas veces se ha debido en gran medida pues a la inextricable asociación entre la caricatura o el cómic, a la dinámica de edición de medios de prensa y por lo tanto a su vinculación a lo efímero del diario acontecer y por supuesto al consumo rápido propio de un producto de masas. En esta imagen que estamos viendo están reunidos grandes íconos de la historia del cómic, desde superhéroes como Superman y Batman, pasando por los orígenes del género de la historieta como es Yellow Kid o Katzenjammer's Kids, traducido al español como Los Cebollitas, pasando por Betty Boop, por Pepita, por Olivia de Popeye, por Asterix, por el Pato Donald o Charlie Brown. Al lado de sus referentes del cómic norteamericano, encontramos referencias a la caricatura crítica latinoamericana, ¿verdad? Y esto hace que esta imagen sea muy interesante. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos, ¿dónde está el puntero? Acá encontramos una referencia a los agachados de Rius, eh, ¿cómo se llama? A Inodoro Pereira, que es un personaje de Roberto Fontana Rosa, y por supuesto a Mafalda de Quino. Y también, y esto es muy importante, la caricatura costarricense es incluida en este palimpsesto. Hay un guiño al gran amigo de Hugo Díaz, que fue Fernando Celedón Guzmán, conocido como Cele, por medio de su personaje Primitivo Piedra. Hay también una referencia a La Pluma Sonriente, que es el grupo de humoristas, de humor gráfico, y Hugo se referencia a sí mismo en esta imagen por medio de este personaje. En la esquina superior derecha encontramos a un típico campesino con chonete de los que solía dibujar don Hugo. A diferencia de sus compañeros de la imagen, no se trata de un personaje de ficción, se trata de una tipología social. Y eso ya nos va introduciendo un poco en la obra de Hugo Díaz. La presencia de este personaje es frecuente, de este personaje tipológico es frecuente a lo largo de toda la obra de Hugo Díaz, como se puede apreciar en este otro ejemplo, sobre el problema del analfabetismo en Costa Rica. ¿Verdad? Aquí Hugo Díaz de una forma magnífica resume muy bien una problemática y además la aborda desde la tensión con el ideario, con el imaginario nacional. Bueno, los antecedentes de esta representación se pueden hallar 30, como Paco Hernández o como Noé Solano Vargas, ¿verdad? Aquí las estamos viendo. Eh, Hugo Díaz resitúa esa figura en un contexto posterior, ¿verdad? En ese contexto de los 70, en ese contexto de las últimas 3 décadas del siglo XX. Y Hugo lo utiliza como un recurso para la denuncia social, como un vehículo para representar al pueblo llano, ¿verdad? Entonces es muy interesante este, cómo Don Hugo, la obra de Don Hugo va a estar fuertemente marcada, ¿verdad? O más bien, en la obra de él encontramos con frecuencia la representación de tipologías sociales. En este otro ejemplo de acá, vemos también la representación del campesino pobre
al lado de Pepe Figueres, que en aquel entonces era el presidente. Eh, y vemos cómo desde las intenciones políticas el presidente trata pues de tapar o de remendar la pobreza en nuestro país a través de programas de ayuda como asignaciones familiares, como el IMAS, ¿verdad? Algo muy interesante del trabajo de Hugo Díaz es que él nunca llegó a desarrollar un personaje, ¿verdad? Esos personajes de ficción, este, o esos personajes recurrentes y con nombre como el Primitivo Piedra que tuvo Fernando Celedón, o como Mafalda de Quino, o como Inodoro Pereira de Roberto Fontana Rosa. Hugo Díaz optó por representar tipos sociales: el campesino, el oficinista, la ama de casa, la mujer trabajadora, los niños de primaria, los niños de la calle, este, el capitalista, el terrateniente, la mujer de clase alta, entre otros muchos personajes. Al lado de esos personajes tipológicos se sitúan por lo general personajes públicos, como es el caso de esta caricatura, y alegorías, ¿verdad? Alegorías del país, alegorías de extractos económicos, de instituciones, por ejemplo. Eh, en este sentido, esta particularidad de su obra sobre ella ya don Hugo había reflexionado, ¿verdad? Eh, en una entrevista para Semanario Universidad en 1994, Manuel Bermúdez, periodista, le pregunta a Hugo Díaz que aunque muchos de esos personajes aparecen reiteradas veces en sus caricaturas, no ha desarrollado usted un personaje. Y él responde: no, en realidad he preferido referirme a este pueblo desde sus distintos tipos y respetar la variedad, ¿verdad? Entonces, don Hugo logra crear una obra que podríamos llamar coral, ¿verdad? Es una obra en que siempre hay muchos personajes y además una obra en la que es usual el recurso de presentar uno o más personajes que abren el espacio para que el lector, para que el observador se identifique. Generalmente esos personajes desde los cuales nos acercamos pertenecen a estratos humildes o son alusiones al pueblo llano, como sucede en esta caricatura que estamos viendo por acá, en que Oduber, en aquel momento ministro, dice: en este país ya casi no hay pobres. Y la gente en la parte de abajo, en la parte inferior de la caricatura, dice: ¿de cuál país hablará don Daniel? Entonces, él crea una obra coral, representativa de diferentes grupos etarios, grupos sociales, grupos étnicos, regiones, como se puede también apreciar en esta caricatura que estamos viendo acá. Y bueno, yo usaba de introducción ese afiche que él hizo en el 92 para el Centro Cultural Español, también porque ese afiche nos habla de algo, o nos manifiesta algo importante para entender y penetrar en la obra de Don Hugo, y es su absoluto conocimiento del medio de de la caricatura y del cómic, ¿verdad? Don Hugo es una persona, que desde una etapa muy inicial de su vida, le va a encantar la caricatura, se va a exponer a esta, el- desde muy pequeño va a practicar dibujo con el fin, ¿verdad? De seguir, de capturar y de hacer representaciones según el lenguaje de lo caricaturesco, según el lenguaje del cómic. Entonces, algo que quería compartir hoy es esta periodización del trabajo de Hugo Díaz. Esto se
lo realicé en el marco de la investigación y sirve de base para la estructura del guión de la exposición que hoy día está en el Museo de Arte Costarricense. Eh, esta periodización partió de una clasificación de la obra de Hugo Díaz, de la colección de Hugo Díaz que custodia el Museo de la UCR por épocas, por periodos. Eh, y fue eh, posible, ¿verdad?, hacer una aproximación a los tópicos principales de sus diferentes épocas creativas y para mí fue muy importante incluir la infancia, porque la infancia es la etapa formativa de este artista. Por eso es que para quienes ya vieron la exposición y para quienes tienen pendiente irla a ver, saben que van a poder encontrar obras que se enmarcan en la infancia de este artista. Ciertamente, don Hugo, ¿verdad? Y empiezo como de atrás para adelante. Don Hugo se vuelve un caricaturista profesional a partir de la década del 70. Pero no es que salió de la noche a la mañana y se convirtió en caricaturista. Es que desde que es un niño pequeño y sobre todo un adolescente, él está copiando, eh, replanteando modelos, ensayando formas de dibujar por su cuenta como autodidacta, aunque con guía de diferentes referentes como su propio tío político, que era Noé Solano, o como sus profesores de colegio, entre los cuales tuvo a Juan Manuel Sánchez y a Francisco Amiguetti. Eh, Luego hay una etapa, ¿verdad? Cuando ya termina el colegio, que es una etapa de trabajo muy intensivo, ¿verdad? En que él se concentra sobre todo en su actividad laboral, ¿verdad? A su vez, esa época profesional se puede clasificar de acuerdo con las décadas, ¿verdad? Con la década del 70, el 80 y por supuesto del 90 al 2000. Y ahí vemos diferentes aspectos que se pueden destacar en ese desarrollo profesional, ¿verdad? En los 70 tenemos uno de cuando hablamos de Hugo Díaz en los 70 estamos ante uno de los principales actores de la caricatura en medio de la construcción del campo de la caricatura y y de la configuración de espacios culturales. En la década de los 80 tenemos a un caricaturista consolidado, sin lugar a dudas, y en los 90 Hugo Díaz es el referente por excelencia de la caricatura costarricense. La exposición de Hugo Díaz sigue esta, este, este esquema organizativo de los contenidos de una forma muy libre, muy abierta para que el público pueda hacer su recorrido, centrándose en la lectura de las caricaturas, ¿verdad? Las caricaturas requieren un trabajo, exigen un tiempo de lectura considerable, entonces es como un libro abierto, expuesto en la sala de la herradura. Vamos a repasar algunos ejemplos de la infancia de Hugo Díaz. Como les decía, desde muy pequeño, él evidencia, él manifiesta una gran capacidad creativa y algo muy importante es que desde estos momentos se ve que una de las estrategias de aprendizaje es la copia. Entonces encontramos esto es maravilloso, porque aquí estamos viendo diferentes representaciones más bien de diferentes referentes, desde el Pato Donald a posiblemente un retrato de Napoleón en algún libro, a una Venus de Milo, ¿verdad? Como las que tiene la Escuela de Bellas Artes de la UCR o una carreta. Algo que se empieza a percibir desde que es muy pequeño es el gusto por el cine.
y una afinidad con el cómic, eh, con la caricatura, y en este sentido hablamos de una imaginación que está fuertemente permeada por la cultura de masas. Aquí hay diferentes, estas son cuatro ilustraciones distintas del trabajo de Hugo Díaz. Una de estas está expuesta en el museo. La primera, de izquierda a derecha, Aladino, y la lámpara maravillosa, que en realidad es Popeye. Popeye hace las veces de Aladino en esa animación. Es, estos son los referentes. Son referentes fílmicos, lo que alimenta la imaginación de este niño. Eh, Al lado de esto también está el impacto de la caricatura local, de los caricaturistas costarricenses, de esa generación que se da a conocer sobre todo en los años 30. Eh, esta, Esto es un buen ejemplo, digamos, del impacto emocional que tiene en el niño, eh, un gesto de, de apoyo por parte de un caricaturista costarricense, de Roger López. Aquí, bueno, don Hugo contaba la anécdota de que él va a una exposición en el 43 en que está Roger López, que él le regala una caricatura, hace una caricatura de Roger y se la regala. Roger mm, la toma con mucha amabilidad y la pone al lado de las caricaturas que otros colegas habían hecho de él. Entonces eso a Hugo Díaz lo motiva mucho, ¿verdad? Porque lo están poniendo a la par de los profesionales de la caricatura que publicaban en periódicos. Y algo importante es que Roger López entonces le corresponde el gesto haciéndole una caricatura, que es esta que está acá. Este es Hugo Díaz cuando tenía 12 o 13 años, con esa dedicatoria que casi que lo bendice, ¿verdad? Lo consagra, le dice, para el pequeño gran colega, afectuosamente, López. Entonces ahí inicia, ¿verdad? El estímulo para aspirar a hacerse un caricaturista, ¿verdad? Y a partir del 44, Hugo Díaz empieza a publicar en prensa. Estamos hablando de un muchacho que tiene apenas unos 14 años, bueno, en realidad 13 años. Eh, Él en una entrevista en el 76 recordará con cariño ese momento, cuando dice, el momento más feliz de mi carrera como caricaturista fue allá en 1944, cuando por primera vez, lleno de satisfacción, vi publicada en el Diario de Costa Rica una caricatura mía. Bueno, no era en el Diario de Costa Rica. Ahí él recordó mal el dato, en realidad es en La Hora. Y a partir de entonces, esporádicamente manda caricaturas a La Hora, también manda dibujos a diferentes revistas, publica en la revista del Liceo de Costa Rica. Estos son ejemplos de caricaturas que él hace en el colegio, de sus compañeros y de sus profesores, y que se publican en Vértice, que era una revista del liceo. Entonces, en realidad crece en un ambiente bastante estimulante, y lo que podemos ver en estos trabajos de adolescencia es una gran pericia técnica, una gran capacidad como fisonomista, que es lo que lo va a distinguir sin lugar a dudas en la prensa nacional, ya después de la década del 70. Estas son unas caricaturas que él hace en el 48 relacionadas con los eventos de la guerra civil, y podemos ver el gran parecido que logra en las representaciones de Otilio Ulate y de Pepe Figueres. Al lado de esta beta de trabajo se encuentra el, la otra gran línea laboral de Hugo Díaz, que es la ilustración de libros. Eh, Acá tenemos, bueno, dos ilustraciones que él hace como aficionado después de leerse Una burbuja en el limbo de Fabián Dobles. Estas dos ilustraciones están expuestas en el MAC, por si desean verlas, pero podemos encontrar otros ejemplos en que él está leyendo y trasladando a imagen lo que lee.
como esta ilustración que haces, posiblemente después de que se leyó el retrato de Dorian Gray. Entonces, vemos que ya desde muy jovencito se atisban esas dos rutas de trabajo en él y que el lenguaje que vemos en estas ilustraciones para libros se alejan del humor gráfico, ¿verdad? Apuntan más hacia una representación más parecida a la realidad, con un sentido más trágico, se vuelven muy, muy expresivas. Luego, don Hugo termina la secundaria y se incorpora al mercado laboral. Eh, Son años de mucho trabajo en que prácticamente no hace caricatura. Eh, Él va a trabajar en varios espacios que quiero destacar. Trabaja en la Dirección General de Estadística y Censos, trabaja en el Instituto Geográfico Nacional como cartógrafo. Y esto es muy importante porque don Hugo se forma como cartógrafo. Y también va a ser dibujante de ingeniería en el ICE. Pero estos años van a ser muy difíciles para publicar sus caricaturas. Las publica esporádicamente, pero cuesta mucho venderlas. Y esto coincide con algo que Ana Sánchez Molina denomina la recesión del cómic en Costa Rica. ¿Verdad? Son años en que los medios de prensa locales prefieren comprar las caricaturas norteamericanas porque sale más caro publicar a los caricaturistas locales. Entonces, hay pocos trabajos de la década del 50 y del 60 en la colección que conserva la UCR, aunque siempre se encuentran ejemplos y aquí tenemos algunos, uno del 53 y otro del 61. También a partir de la década del 60, don Hugo va a trabajar en publicidad. Ese va a ser su otro ámbito laboral. Aquí hay unas fotografías de la época en que trabajó para la publicidad Garnier. Trabaja en este lugar hasta la década del 70. En el 68 encontramos, y aquí es donde quiero insistir en el dominio que posee Hugo Díaz de diferentes lenguajes plásticos. En el 68 participa en un concurso en un salón internacional de humor gráfico y envía esta caricatura eh, a Canadá. Y también del 68 es un conjunto de ilustraciones a la que pertenece esto, que se hacen para gentes y gentecillas. Son dos lenguajes plásticos totalmente diferentes. Y aquí vuelvo a lo mismo. La imagen de la derecha es para una ilustración para libro, para texto, quiero decir, y se ajusta a este lenguaje más bien expresivo, casi expresionista, permeado de un sentido de lo trágico. La ilustración de la izquierda también pertenece a ese conjunto de ilustraciones para gentes y gentecillas. Eh, Son trabajos sumamente, ¿cómo se llama? Sumamente expresivos y contrastan muchísimo con el lenguaje caricaturesco que se ve, por ejemplo, en la caricatura de las cigüeñas. So, se me quedó pegada a la computadora, ¿verdad? Aquí con las cigüeñas es el humor y además un trabajo muy, muy sintético en el manejo de la línea. Bueno, existe esa tendencia en la obra de Hugo Díaz, pero él no profundizó en ella. A partir de los 60, perdón, de los 70, él va a definir un lenguaje de dibujo caricaturesco que se enmarca dentro del humor gráfico. Esto que pongo acá son unas fotocopias de, de un libro. Nosotros no tenemos los originales de esas ilustraciones. Es un poemario de Eugenio Fonseca Tortos que se llama Náusea, que los poemas
tienen que ver como con temáticas muy existencialistas. Bueno, las ilustraciones las hizo Hugo Díaz y son estas. O sea, estamos hablando de un lenguaje que está muy alejado de lo que conocemos normalmente de él. No hay espacio para el humor. Pertenece más bien a una dimensión trágica y expresiva. Y ahora vamos a pasar a esa gran etapa que abarca las últimas 3 décadas del siglo XX y que este, definen al caricaturista profesional. Bueno, esto para mí analizarlo es muy interesante. Yo lo que traté de entender, de analizar, fue la profesionalización de Hugo Díaz, entenderla a la luz del contexto dentro del cual él estaba inscrito. La década del 70, bueno, se encuentra determinada en Costa Rica, bueno, por una gran ebullición política, por una gran polaridad política, pero también es una época muy rica en cuanto a políticas e iniciativas culturales promovidas desde el Estado. Es una época además en que hay un importantísimo crecimiento de la educación superior y de la educación secundaria. Eh, Hay también un crecimiento importante como parte de esto de las publicaciones. Y hay un importante desarrollo de la prensa a nivel local. Y bueno, evidentemente, la prensa costarricense de aquel entonces se empieza a interesar otra vez por publicar a los caricaturistas costarricenses. Eh, y bueno, ahí don Hugo logra ubicarse, logra situarse, y en ese sentido van a ser fundamentales estos 4 medios de prensa, principalmente Semanario Universidad y La República. A partir del 70, Hugo Díaz empieza a publicar en el Semanario Universidad, a partir del 71 en La República, luego empieza a publicar en Semanario Pueblo hasta el 79, que deja de funcionar este medio de prensa. Pero son años muy intensos, son años de un trabajo sumamente demandante. También publica para Gentes y Paisajes. Entonces, primero tenemos la vinculación con la prensa. Y bueno, algo que es de destacar y, este, y quiero explicarlo bien, eh, tiene que ver con cómo él va a definir su relación con cada uno de los medios de prensa. Eh, a cada medio de prensa, él le va a dar un caricaturista particular. Para el semanario Universidad, él va a ser Díaz, va a firmar como Díaz y va a llegar a, a desarrollar hasta 4 formatos de caricatura. La caricatura para la portada, muchas bellísimamente pintadas en acuarela, son realmente unas composiciones bellísimas. Luego está la caricatura editorial. eh, Luego está a partir del 76 la caricatura teatral, que acompaña las críticas teatrales que escribía Carlos Morales. Y además de eso se suma un 4 formato, que no incluí la caricatura, que es la caricatura para el espacio El Zapallo en Lata, que recientemente Carlos Morales sacó un libro sobre esa sección del semanario Universidad. Entonces llega a desarrollar hasta 4 formatos de caricaturas. Las que más abundan a lo largo del tiempo, por supuesto, son las caricaturas editoriales y la portada. La portada es un resumen de lo que ha pasado en el país y en el mundo. La caricatura editorial se centra más en una problemática, en una temática. Y bueno, aquí Hugo firma como Díaz. Luego está la vinculación con la República. Con la República es con el periódico con el que Hugo Díaz va a estar más tiempo vinculado, desde el 71 hasta el 2001. Para la República él va a ser Lalo. En la República
el formato de la caricatura es un poquito más pequeño, pequeño a nivel de impresión, porque a nivel de elaboración, algunas de las caricaturas de la República son grandes, aunque la escena sea compositivamente sencilla. Pero para la República se trata de formatos en que hay pocos personajes, es un formato pequeño. Aquí pongo dos ejemplos de la década del 70. También algo que don Hugo hace en- es que en la República tal vez él no es tan abiertamente, eh, no es abiertamente de izquierda, es más abiertamente de izquierda en Semanario Universidad. En la República es más cauteloso con sus opiniones políticas. Sin embargo, hay libertad de prensa. Y algo que a mí me parece formidable del trabajo para la República es que don Hugo, la estructura es así, un comentario que tiene que ver con estudios recientes o con una noticia y luego la escena, los personajes con sus comentarios o con sus acciones. Queda, eh, queda abierta la posibilidad, queda abierta la invitación al lector para que lea la caricatura. No, no impone un discurso o un relato, sino que el lector tiene que terminar de construir el mensaje de la caricatura. Entonces suelen ser muy sintéticas. Y luego está el trabajo para pueblo. El trabajo para pueblo es muy intenso. Hay al menos dos formatos en pueblo. Está la historieta y está la caricatura editorial. La caricatura editorial generalmente es una imagen en una sola escena que aborda una problemática. Las historietas son geniales. En pueblo el- se lanzan fuertes críticas a la desigualdad social, a la política. El mensaje es abiertamente de izquierda. Era un semanario izquierdista. Muchas de esas historietas son protagonizadas por tipologías sociales, por personajes tipológicos o bien por personajes políticos importantes de aquel momento, como Pepe Figueres, ¿verdad? Como Daniel Oduer, eh, diversos personajes de aquel momento. Luego está el trabajo con Gentes y Paisajes. Con Gentes y Paisajes, que Miguel Salguero era el editor y era quien le daba muchas veces los guiones para las historietas, para la historieta de Baldomero y Emeterio, se tratan más de cuadros de costumbres. Son las caricaturas editoriales para Gentes y Paisajes se llaman Da gusto vivir en mi tierra y generalmente son composiciones muy complejas con muchos personajes que abordan temáticas que tienen que ver con la idiosincrasia costarricense. Y bueno, la Baldomero y Emeterio es básicamente un cuadro de costumbres. Entonces, esa vinculación con la prensa de forma muy intensiva durante los 70 es fundamental para que don Hugo se profesionalice. El otro aspecto es el desarrollo de espacios donde exponer, ¿no? Porque no solo es la prensa, es una importante plataforma de exposición, de proyección, pero también están las exposiciones. Y algo importante acá es las exposiciones colectivas. Durante los 70, en el marco de todas esas políticas culturales que se implementan en nuestro país, se desarrollan diversas actividades orientadas hacia la caricatura, como el primer Salón Anual de Caricatura en el 70, el Festival del Humor en el 71, un salón de caricatura en el 75, todos dedicados a esos grandes maestros de la década del 30. Asimismo, don Hugo participa en aquellos años en los pabellones internacionales del humor gráfico en Montreal, Canadá. Y en ese sentido, esta caricatura va a ser muy importante en su carrera como artista. Esta es la caricatura que él envía en el 72 a uno de esos, al pabellón del humor gráfico en Canadá y obtiene el segundo premio. Eh, y bueno, esto
esto va a ser muy importante para él, ¿verdad? Es algo que además lo va a llenar de orgullo. Eh, y es muy bonito ver cómo en el ambiente cultural de aquel momento hubo una recepción muy positiva y de mucho orgullo a que don Hugo recibiera el segundo lugar y a que Moisés Barrios, que también participó, aquí está Moisés Barrios, recibiera el tercer lugar. Entonces, vinieron y fueron montones de felicitaciones para don Hugo por haber obtenido este galardón. Y bueno, la caricatura este, de la reunión entre Richard Nixon y Mao Zedong debería realmente verse como un hito importante para la historia del arte costarricense. Y como uno de los mejores ejemplos de caricatura editorial de nuestro país. Em, Al lado de esos espacios de proyección colectiva están las exposiciones individuales. A partir del 70, Hugo Díaz realiza su primera exposición individual. En aquel momento él trabaja en la agencia de publicidad Garnier. De hecho, si uno ve las fotografías y los apuntes de las fotografías, puede ver que la mayoría de las personas que están ahí trabajaban en la agencia y son sus compañeros y jefes en el trabajo. Luego, en el 74 vuelve a exponer, en el 77 también expone en la Facultad de Bellas Artes, luego en el 77 también expone en la Galería Enrique Chand y a partir de los 80 Hugo Díaz prácticamente expone todos los años. Y en la década del 90 la participación en exposiciones se vuelve aún más intensiva. Otro aspecto importante, ¿verdad? Que termina de como de respaldar el trabajo de Hugo Díaz es el recibir el Premio Nacional en Periodismo Joaquín García Monge en el 76. Eso es realmente muy significativo porque recordémoslo, él es caricaturista, no es periodista, pero al darle ese premio, el Estado o el jurado, ¿verdad? Está reconociendo la labor periodística que él hace por medio de la caricatura. Y no era para menos. O sea, el trabajo de hacer las caricaturas no era algo que se hacía sobre el aire, era algo que se producía como resultado de una actividad de investigación. Don Hugo leía muchísimo, estaba siempre pendiente de periódicos internacionales, de los diferentes periódicos del país, estaba al tanto de todas las noticias. Entonces había un trabajo de investigación previo antes de producir sus imágenes. Y luego en el 77 publica su primer libro, que es El mundo de Hugo Díaz. Y bueno, ¿qué, qué hay que resaltar de acá? Bueno, que don Hugo forma parte digamos, de un contexto, ¿verdad? En el que se está consolidando el campo de la caricatura y eso los resultados de eso se van a ver plasmados muy bien a partir de la década del 80. Él es parte del grupo humorístico La Pluma Sonriente. El grupo se funda para reunir a los caricaturistas, para ayudar a que su trabajo se proyecte a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, y hay un sentido de grupo, un sentido de colectivo, y bueno, ellos van a llegar a organizar hasta 11 salones anuales hasta el 91. Y también don Hugo es un maestro, ¿no? Don Hugo aunque él, este, ¿cómo se llama? Él tiene una formación autodidacta, ¿verdad? No estuvo, no recibió una formación en la universidad. Él se incorpora, como profesor de cursos libres, por ejemplo, en la UCR, este, y esta y esta dimensión también es muy importante, ¿verdad? Porque ejerce una influencia muy importante, ¿verdad? Y también revela una personalidad sumamente generosa, ¿verdad? Él comparte sus conocimientos y sus perspectivas con gente más joven. En los 90, don Hugo
recibe diferentes reconocimientos por su carrera, recibe un premio de la UNICEF de trayectoria por su labor persistente a favor de la niñez, recibe el Aquileo Echeverría en Artes Plásticas, un premio de la Defensoría de los Habitantes y algo muy importante, en el 2000 recibe el Premio Nacional de Periodismo. O sea, otra vez es reconocida su labor en el marco del periodismo. Esto es sumamente relevante porque volvemos a lo mismo, él es caricaturista, pero están reconociendo el trasfondo investigativo de periodista y de divulgador y de denuncia que hay en sus caricaturas. Don Hugo llegó a participar en total entre el 90 y el 2001 en unas 20 exposiciones entre colectivas e individuales para que nos demos una idea de lo activo que fue durante esa década, ¿verdad? Que hay diferentes fotografías de distintas exposiciones. Eh, También, además, ¿verdad? De ese trabajo en prensa, está una intensa actividad editorial. Don Hugo llegó a ilustrar unas 240 publicaciones entre libros y folletos informativos. O sea, es un trabajo muy, 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 ¿cómo se llama? Muy constante. Es de destacar las ilustraciones para Cocorí y para diversos libros infantiles que publica Educa. Entonces, él también entra en el imaginario de la gente más joven, este, gracias a la literatura infantil. Ahora me voy a referir a algunos tópicos y estrategias retóricas en la obra de Hugo Díaz. Algo que es importantísimo y por eso yo destacaba tanto haber recibido los premios nacionales en periodismo en diferentes momentos, es que don Hugo siempre mantuvo un compromiso con la libertad de expresión y, digamos, y también con la responsabilidad ética de la prensa o de los medios de comunicación con la gente común, ¿verdad? Estas son dos caricaturas ya bastante viejitas, una es del 71, otras del 73, y las dos son un poco como un homenaje para Semanario Universidad y para Semanario Pueblo, en que lo que destaca, bueno, la alegoría de la democracia prefiere leer universidad, el pueblo llano prefiere leer pueblo. Eh, pero este compromiso con la libertad de expresión y con el trabajo periodístico también se puede percibir, se puede apreciar en una dimensión mucho más trágica, ¿verdad? Yo creo que en la obra de Hugo Díaz siempre hay una dimensión trágica, como es esta caricatura, eh, que recurre a una metonimia para denunciar el asesinato de periodistas, honor a los que fueron periodistas hasta la muerte, ¿verdad? Y ahí vemos abajo esa anotación que dice rellenar con rojo la mancha a la derecha. Eh, ¿Verdad? Es algo que contrasta muchísimo con este otro lenguaje más lleno de ternura que podemos ver en las ilustraciones infantiles o los guiños chistosos que podemos ver en muchos de sus trabajos. Entonces, hay tópicos que son recurrentes e importantes en su trabajo. Uno es el compromiso con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Otro es la denuncia y la crítica a las dictaduras, como es esta caricatura alusiva al franquismo. Eh, y creo que don Hugo resuelve de una forma increíble, ¿verdad? Lo que implica, ¿verdad? Una estructura política de esa magnitud, ¿verdad? Y aquí es el pueblo el que lo está soportando. O también un trabajo como estos están expuestos en el MAC, eh, en que denuncia, ¿verdad? El golpe. Esta es la forma en que don Hugo hace alusión en esta caricatura del 73 al golpe de Estado perpetrado por Pinochet contra el gobierno de Allende, ¿verdad? Este,
Y aquí vemos, bueno, el recurso lo usa mucho en los 70 sobre todo. Ya después lo va abandonando un poco, pero en los 70 es muy usual que él recurra a esta representación de estos hombres como gorilas, de hombres simiescos, para aludir al ejército. Eh, Acá tenemos esta otra caricatura, que esta caricatura lo que hace alusión es a la caída del gobierno de Somoza en Nicaragua. No es el asesinato no es alusiva al asesinato de Somoza en Sudamérica, sino a la caída de su gobierno. Y bueno, ¿quiénes son los que están llorando a lágrima viva? Bueno, los militares, los represores y el tío Sam. Y bueno, esto nos lleva, ¿verdad?, a un tema. Don Hugo era un pacifista, don Hugo, ¿verdad? Creo que algo que a él aunque es crítico, pero que a él lo enorgullece es que Costa Rica no tenga ejército. Entonces, en diversas caricaturas, él aborda ese tema, ese run run de Costa Rica ya no tiene ejército, pero debería tenerlo, ¿verdad? Esa amenaza a la que siempre está expuesta Costa Rica, por su ausencia de ejército, ya sea externo, ya sea bien de grupos que desean la militarización del país. Este es un ejemplo de eso. Otro ejemplo de esto es esta caricatura en que, ¿verdad? Vemos a los gorilas grandes, alusiones a países, y acá, ¿verdad? Eh, pequeños, eh, pequeños aspirantes a militares, ¿verdad? Y aquí destaca el papel de Pepe Figueres, ¿verdad? Como esta figura antibelicista. Otro tema recurrente en el trabajo de Hugo Díaz, y bueno, es un tema que el otro día lo conversaba con varios colegas, es la gentrificación, ¿verdad? Y es la pérdida de soberanía sobre nuestro propio territorio. En la exposición pueden ver el origen, esta obra. Es una historieta para Semanario Pueblo. Y bueno, la caricatura, como pueden ver, requiere bastante tiempo de lectura, pero en resumen lo que narra es como unos niños costarricenses que intuimos que son de bajos recursos, andan descalzos, intentan entrar a una playa, pero la playa es privada, la playa es de extranjeros. Eh, También una caricatura como esta que yo me suelo referir a ella, ¿verdad? A nivel interno, como la subversión del Monumento Nacional. eh, Don Hugo lo que está denunciando es eso, ¿no? Cómo el costarricense humilde es expulsado de su propio territorio por terratenientes como Somoza. Recordamos, esta caricatura es del 76, por el capitalismo, por capitalistas, por las bananeras, por el tío San y por la mafia, ¿verdad? Aquí está Robert Vesco. Entonces, él en una entrevista a propósito de haber sido galardonado con el Premio Nacional Joaquín García Monge, dice, para mí, una de mis mejores caricaturas fue una en que representé al grupo escultórico del Monumento Nacional, trastocando los personajes, porque creo que así ocurre en la actualidad. Puse a los explotadores nacionales y extranjeros, a los politiqueros, expulsando a un humilde precarista de su tierra. Y bueno, esto me lleva a un tópico recurrente en su trabajo, que es el mapa. Yo les mencionaba al inicio que don Hugo, cuando era jovencito, empezó trabajando como cartógrafo. Bueno, don Hugo nunca dejó de ser cartógrafo. El mapa es un elemento recurrente y constante en su trabajo. El mapa se presenta siempre como ese espacio de tensiones, como ese espacio en disputa entre diferentes sectores sociales, como se puede ver en estos trabajos que están acá. El mapa es eso que está en permanente disputa y también sirve para denunciar muchas veces una lógica de desigualdad. Se convierte
en una geografía de la desigualdad, como se puede ver en esta caricatura, en que al norte están los que tienen plata peleándose el país con, con gente de sectores más bajos del pueblo llano. Pero aquí, ¿quiénes están? Bueno, la alegoría del capitalista, la alegoría de las bananeras, está Somoza, eh, están peleándose ese territorio. Es interesante, el mapa está muy presente en su obra, a veces desde una perspectiva más bien agradable, como como son estos ejemplos de campañas publicitarias. Aquí el mapa, ¿verdad? Sirve más bien para destacar ese carácter paradisiaco eh, del país de Costa Rica. Muchas veces también el mapa se traslada a una dimensión global, como sucede en esta ilustración para un folleto, este, que el mapa sirve para destacar esa desigualdad histórica entre el norte y el sur, o en este otro mapa para hablar de las políticas, digamos, de presión a nivel económico que ejerce Estados Unidos. Aquí en el caso particular a lo que se refiere es al embargo a Nicaragua, al bloqueo económico. Entonces el mapa, ¿verdad? Es recurrente como el escenario de muchas de las cuestiones que pasan en el trabajo en las caricaturas de Hugo Díaz, ¿verdad? Y bueno, y aquí está este trabajo, ¿verdad? En que una alegoría de América Latina dice perdón y olvido, y el Banco Mundial y el FMI le dicen no hay perdón y yo me encargaré de que no haya olvido. Otro gran tema que don Hugo aborda en su trabajo es la, la represión de la protesta social, ¿verdad? Yo creo que don Hugo en ese sentido deja ver siempre su compromiso con los sectores más vulnerables. Esta caricatura es muy buena, tiene una composición excelente. Se buscan, ¿verdad? Y son unos rótulos, ¿y a quienes se buscan? Bueno, Pelo Negro protesta muy airadamente por el alza en los buses, un bebé de pocos meses, una ama de casa, un agricultor sin tierra y un estudiante de secundaria. Y quienes están tratando de invalidar las exigencias de esos buscapleitos, ¿verdad? De esos agitadores, son diferentes políticos del momento, un par de alegorías por ahí, pero de gente que está en el poder. También un tema usual y es lógico porque son los setentas, es cómo se usa el argumento de, es que es de izquierda, es que digamos que es comunista para callar, para quitarle validez a lo que dicen, ¿verdad? Entonces acá dice, ¿qué hacemos para callarla? Refiriéndose a la voz universitaria. Entonces dicen, pues digamos que es comunista. Y esto me lleva a estas tres caricaturas están expuestas, ¿verdad? Esto me lleva a una historieta de pueblo. Quien la protagoniza es Bernal Urbina Pinto, que era el líder de Movimiento Costa Rica Libre, en que a lo largo de la historieta, lo que está diciendo es que Costa Rica está invadida por comunistas, comunistas por todos lados, ¿verdad? Este, Realmente parece mentira que muchos de los discursos de estas caricaturas sean tan, tan vigentes hoy día, ¿verdad? Otra dimensión del trabajo de Hugo Díaz es, sin lugar a dudas, la representación fisionómica. Yo creo que es difícil que alguien supere la capacidad que tenía él para captar la esencia física de las personas, ¿verdad? Muchas de sus caricaturas, ¿verdad? Lo que nos muestran es esto y construyen el humor a partir de esto, siempre de una forma muy respetuosa. Eso es algo que tiene el trabajo de don Hugo. Don Hugo siempre fue muy respetuoso con las personas a las que representaba. Este, él, él no,
no recurría a bromas hirientes ni a insultos, ¿no? Este, y voy a cerrar esto con esta caricatura que a mí me encanta y que eh, es un resumen de la historia política reciente de Costa Rica. Como pueden ver en la caricatura, va de Figueres, pasa por Oduber, por Carazo, Monje, Oscar Arias, eh, Calderón Fournier, Figueres Olsen y Miguel Ángel Rodríguez, y todos hablan de sus experiencias con el chiste. Bueno, esta caricatura es curiosa, esta caricatura se publicó en el 98 para acompañar un artículo titulado Ticos pierden afición por el humor político. El artículo era de Ernesto Rivera Casasola, se publicó en La República, y la reflexión del autor en ese artículo era que el humor parecía haber como caído en desgracia en nuestro país. Y uno de los indicadores era que ya casi no se estaban haciendo chistes políticos. Entonces él repasaba cómo en el pasado, valga la redundancia, era muy usual que la gente hiciera chistes de los presidentes, pero que había habido un descenso importante en la construcción de chistes en torno a las figuras políticas, ¿verdad? Él decía, y voy a leer, el humor político, aquella herramienta que en manos del ingenio popular ha servido para hacer menos dramáticos los problemas nacionales, ejercer la crítica más despiadada y a la vez como poderosa válvula de escape al descontento de la gente, parece haber caído en desgracia. La caída en desgracia del humor político se hace evidente en el caso concreto del presidente Miguel Ángel Rodríguez y su administración, acerca de quienes a casi 6 meses de gobierno no se les han popularizado chistes. Entonces, la caricatura y el artículo lo que nos invitan es a pensar en cómo al final esos chistes en que a veces dejan como un tonto al presidente, también servían para demostrar cariño, ¿verdad? Al final de cuentas, eh, denotan niveles de simpatía. Y bueno, al final de la caricatura, ¿verdad? Al final de la escena cierra con Miguel Ángel Rodríguez gritando, sáquenme un chiste. Porque de hecho en entrevista, Miguel Ángel, en una entrevista real, ¿verdad? Miguel Ángel se lamentaba de que, pues, de que casi no le habían hecho chistes y que a él en realidad pues, le hacían gracia y que él más bien a veces preguntaba que si sabían algún chiste del gobierno. Este, Esto también, esta caricatura, eh, don Hugo, por medio de esta caricatura, también nos habla de la relevancia del humor, ¿verdad? Como el humor como un síntoma positivo este, de un país, de una democracia. Este, em, ¿Verdad? Esto es como la reflexión que dejo acá, ¿verdad? Para pensarlo un poco, ¿verdad? En el contexto actual. Y bueno, les agradezco mucho su atención y bueno, esto sería. Muchísimas gracias a Laura por esta charla tan amplia y tan interesante que hace este abordaje general sobre Hugo Díaz, y mucho de esto podemos encontrar, recuerden, en la exposición, que están cordialmente invitados e invitadas a asistir, que estará abierta hasta el 9 de noviembre en horario de martes a domingo de 9 a 4 de la tarde en el Museo de Arte Costarricense.